Hola a todos y bienvenidos a este capítulo número 15 de Historia de la Música con lenguaje musical paso a paso. En este episodio vamos a conocer un contexto histórico para centrarnos en este periodo posterior a la Edad Media y conocer sus principales características generales y en cuanto a la música. Hablamos, por tanto, del Renacimiento. Primero de todo, debemos saber que el Renacimiento fue un movimiento cultural que se desarrollara en Europa entre los siglos XV y XVII, años 1400 y 1600 aproximadamente, y que implicó una importante transformación en el pensamiento, artes y ciencias, y además representó la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Como final de la Edad Media, se consolidan en Europa importantes cambios socioculturales que ya desde el siglo XIII venían anunciándose. Hablamos pues del fin de la sociedad feudal y centralización del poder en la monarquía, para dar lugar a una reconfiguración de lo militar, económico y administrativo. Crecen por tanto los comercios a raíz de los descubrimientos coloniales, así como la consolidación de un sistema monetario. Al romperse los estamentos feudales, la Iglesia se separa aún más del Estado, la sociedad es menos religiosa. Los antiguos artesanos y comerciantes desarrollarán la nueva sociedad aristocrática, como son los burgueses, generando riqueza, condicionando el surgimiento de una nueva economía capitalista, y además dejaremos en segundo plano al latín, utilizado exclusivamente por las altas élites para dar lugar a un auge de las lenguas vernáculas. Este renacimiento también se caracterizará por el retorno a las formas y estéticas culturales propias de la antigüedad clásica, de Grecia y Roma, desde los siglos VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo, lo que significó una revalorización de los mitos, el desarrollo del pensamiento crítico, el humanismo, antropocentrismo, la filosofía clásica, arquitectura clásica, etc. Podemos poner el punto de partida de este nuevo movimiento en Italia en el siglo XV y desde aquí se expandiría al resto de Europa e incluso a las regiones colonizadas de América. Este renacimiento italiano, aunque abarca en torno a 3 siglos, se divide en 3 periodos principales: el Trecento, siglo XIV, con los inicios de este renacimiento, el Quattrocento, siglo XV, con un renacimiento temprano y un centro cultural en Florencia, y el Quinquecento, con el siglo XVI, donde encontraremos el movimiento en plena expansión. Son gran multitud los artistas y pensadores que se encuentran en esta época, pero entre tantos destacamos Leonardo da Vinci, El Greco, Miguel Ángel Buonarroti, Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Diego Velázquez, Diego de Siloé, Antonio de Nebrija, Miguel de Cervantes o Shakespeare, entre otros. Bien, habiendo realizado un breve contexto histórico, vamos a centrarnos en la música. Y es que las novedades que llegan con este nuevo movimiento llegaron en principio prácticamente de los Países Bajos. En estas regiones se crearía una escuela franco-flamenca, que sería el centro de crecimiento musical de principios del Renacimiento. Más adelante, las corrientes de esta escuela desplazarían los centros musicales a otros países como Italia, Alemania, Francia, España e Inglaterra. La música en el Renacimiento también tuvo su evolución en sus diferentes géneros. Si comenzamos en el ámbito vocal, no olvidemos que la tendencia a finales de la Edad Media era polifonía. Pues bien, en este Renacimiento se alcanzará su máximo esplendor, sobre todo en este ámbito religioso, con las formas religiosas de la misa y el motete, además de la coral. Hasta entonces, la música religiosa siempre se interpretaba en latín, la lengua oficial de culto. En el siglo XVI, con la reforma de la Iglesia llevada a cabo por Martín Lutero, muchas de las piezas originales en latín fueron traducidas al alemán, creando así una nueva música mucho más personalizada para cada región. La música profana hará acopio de las diferentes lenguas vernáculas, como ocurriría siglos atrás, y se desarrollarán nuevas formas como son las chansons francesas o las frótola y madrigal en Italia. En cuanto a la música instrumental, esta adquirirá una importante evolución.
Hasta entonces, los instrumentos generalmente servían para acompañar cantos y poemas. Será con esta nueva corriente cuando comiencen a adquirir mayor importancia y se componga música para instrumentos independientes, piezas para laúd, tiorbas, mandolinas, vihuelas, clave, flauta, chirimías, etc. Muchas de estas piezas también abarcan para instrumentos o pequeños grupos, como pueden ser las formas del ricercar, preludio, toccata y la canzona, entre otras piezas formales. Entre la multitud de compositores que destacarán en este periodo renacentista, podremos nombrar algunas personalidades como son Pinchois, Dufay, Ockham, Depré, Gabrieli, da Palestrina, Bert, Gesualdo, de la Encina, Guerrero, Praetorius, entre otros tantos nombres que os mostramos en pantalla. Sin olvidar las figuras de mujeres que también aportaron su granito a la música y que con frecuencia son olvidadas en la historia. Hablamos del caso de Casulana, Caccini o Barbara Strozzi, entre otras. Y como no podía ser de otra forma, la danza también tendrá su importancia en este renacimiento. La aristocracia creciente se formaba en las artes, además de en la danza. El conocimiento o saber tocar un instrumento junto con esta danza era un símbolo de persona culta y formada. Por ello se crearían formas concretas musicales que se complementan con su correspondiente danza. Un ejemplo de ello los encontramos en las danzas de compás binario, como es el caso de la pavana o la fast dance, o la gallarda en compás ternario. Esto es todo lo que hemos aprendido en este capítulo de Historia de la Música con lenguaje musical paso a paso. Si quieres seguir aprendiendo más sobre la historia, no te pierdas el capítulo número 16 en el que profundizaremos en cómo era la música de este periodo en el Renacimiento. Si te ha gustado nuestro contenido, no dejes de visitar nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube Lenguaje Musical Paso a Paso.